dentro de las emergencias, por así decirlo, cuando empiecen a hacer su internado se van a encontrar, pues, ¿con qué emergencia podríamos encontrar de otorrinos las que más conoces? A ver, Dariela. ¿Qué podría ser? Sí. Richard, ¿quieres colaborar? Angie. ¿Podría ser una otitis externa maligna? Podría ser una urgencia, ¿no? ¿Qué es lo que... Epistaxis. Exactamente, una epístasis, ¿no? Claro que existen varios tipos de epístasis, ¿no? Epístasis anterior, epístasis posterior y superior, ¿no es cierto? Entonces, uno sabe que depende de la magnitud, pues, porque hay muchas epístasis que se autolimitan, ¿no es cierto? Entonces, la epístasis es una emergencia, ¿no? Es una emergencia que sí o sí van a verla ¿no? en emergencia. Eh, y hay que saber, pues, en qué pacientes es una epístasis con síntomas, con muchos síntomas y, como les dije, hay epístasis que se autolimitan. ¿Y por qué se autolimitan? ¿No? ¿Y qué debemos hacer frente a ello? Pues la epístasis es una de las más frecuentes. Tenemos otros también, por ejemplo, lo que es una fractura, ¿no? La fractura en realidad nasal es más que una emergencia, es una urgencia, pero depende del tipo de fractura que tengamos, ¿no? Tenemos en realidad tiempos para hacer la reducción y también sabemos que también existen criterios para decir qué fractura vamos a hacer la reducción, qué fracturas necesita hacer una cirugía. Ya, a ver. Y así existen otras, ¿no? Por ejemplo, la fractura del temporal, está ¿no? las contusiones a nivel de pabellón auricular. Dentro de la parte de oído, en realidad también está la hipoacusia súbita, pero más que una emergencia, depende de cómo se dé, podría considerarse una emergencia, ¿no? Ustedes ya han pasado la parte de oído, ustedes saben, ¿no? Los síntomas de una súbita. ¿En qué casos podría ser una súbita una emergencia? A ver, Gerard. ¿Ah? Sí se ve, ¿no? Por favor, ayúdeme con el tema de, como yo no los puedo ver. Sí se Sí ve. se ve. Ok, ok. Entonces vamos a continuar con esta parte de las emergencias en otorrinolaringología. Eh, bueno, es una de las cosas, como le dije, más frecuentes que van a ver. Pocas de las patologías que van a ver en realidad ustedes, van a verlo ya más cuando sean médicos, ¿no? Médicos ya
recibidos en la parte de consulta externa, van a ver las patologías que hemos estado haciendo en la práctica clínica. Estas de acá, estas sí son las que van a ver ustedes en el hospital, van a ver con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, hablamos pues de... ¿no? Las emergencias en otorrinolaringología, pues la epístasis, ¿no? Es la más frecuente, ¿no? Bueno, viene de los, ¿no? De los vocablos de epi, que significa sobre, y tazo, que es el fluir gota a gota. Y como definición es la hemorragia, ¿no? O el sangrado de las fosas nasales, también puede ser de sus cavidades y sus regiones vecinas. Para poder hablar de la epístasis, ¿no? Debemos recordar que, ¿no? Esta epístasis, ¿por qué es importante? Porque, ¿no? La irrigación se da pues de dos grandes vasos, ¿no? Que es la carótida externa y la carótida interna. De la carótida externa vamos a tener la arteria del subtabique y la esfenopalatina. La carótida interna vamos a tener los ramos del etmoidal anterior y el posterior. Y también vamos a tener tres redes, que serían la arteriola subperióstica, la submucosa y la subepitelial. Este esquema, yo sé que ustedes lo conocen ya, ¿no? Nos dibuja más o menos cómo es que se da la irrigación, ¿no? Y sus ramos. Y finalmente, qué es lo que nos da, qué es lo que nos importa a nosotros, ¿no? La carótida externa, como ya dijimos, nos dan los ramos de la hemodial anterior. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Y la hemodial posterior. Ahora sí. Entonces, eso va a ser los ramos que nos ayuden a formar lo que es el plexo de Kirchner. Y los ramos que van a salir de la carótida externa, pues finalmente son las turbinales, las fetales, la palatina descendente y la labial superior. Los pequeños ramos van a llegar a formar lo que es el plexo de Kirchner, que es el causante ¿no? de las epístasis anteriores, ¿no? Cómo unos ramos tan pequeños pueden dar tanto sangrado, porque son ramos terminales de los grandes vasos, como la carótida externa y la interna, ¿no? Entonces, esto y ustedes ya lo conocen, ¿no? Una imagen que nos ilustra lo que son las arterias de las fosas nasales de la pared externa y de la pared interna, ¿no? Son grandes vasos que finalmente se unen en el plexo de Kirchner, que aquí lo ven en esa imagen, ¿no? Miren, lo está señalando plexo de Kirchner. Entonces, y vean sus ramos, ¿no? Y es en esta zona donde se da, pues, ¿no? Los sangrados anteriores, ¿no? La epístasis anterior. ¿Ya? Esto para recordar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una mancha vascular de Keschel o epístasis anterior, ¿no? Es aquella parte inferior del tabique nasal más o menos a 0,5 de la espina nasal anterior. Ya dijimos, ¿no? Los ramos están por la arteria esternopalatina, la etmoidal anterior y la arteria del subtabique. Pero existe otro plexo llamado o conocido como plexo de Grush, que es la causante de, ¿no? la epístasis posterior. En realidad estas son las dos más frecuentes en buena hora en realidad, porque el tema del pronóstico, el tema de la epístasis anterior es bueno y el posterior no tan bueno, ¿no? Pero ya sabemos, ¿no? El plexo de Grush se da, pues, ¿no? El plexo que se encuentra en la parte posterior del meato medio, o sea, muy posterior del, ¿no? Del cornete inferior, del meato inferior, hasta 1 centímetro del piso. ¿No? Es la zona vertical de la mucosa por delante del borde anterior del cartílago de la trompa de Eustaquia y mucosa superior. Y lateral a la coana, cubriendo el rostro de estenoides y adyacente. Y no, entonces el plexo de Grush es dependiente de la arteria esfenopalatina. Ya. Ahora, bueno, es importante, cuando un paciente sangra, es importante saber por qué sangra. Obviamente ya vimos cuál es la causa, ¿no? Anatómica por la cual puede estar sangrando, pero tenemos que saber qué es lo que origina.
no es lo mismo, ¿no? No en todos los pacientes es lo mismo. Ah, no, es tu venita y se acabó, ¿no? Es tu varices y se acabó, ¿no? No, no es así. Entonces puede haber causas locales como por ejemplo de origen patológico y quirúrgicas. Por ejemplo, una epístasis puede ser secundaria a un traumatismo, o sea, un golpe, ¿no? También hay sangrado post una cirugía de septoplastía o una cirugía de una turbinectomía. A diferencia, también puede haber por una turbinoplastía, que son diferentes, ¿no? También post una cirugía de pólipos y tumores. Secundaria también a una operación de senos paranasales, secundaria a un pólipo sangrante del tabique, también por una úlcera simple de Hyde o traumática, por un fibroangioma de la rinofaringe. Son infrecuentes en realidad estos, son más los quirúrgicos. También secundarias a neoplasia, ¿no? Pero no todas las neoplasias sangran. He tenido pacientes, la verdad, bastantes pacientes con el tema de las neoplasias. O sea, ha habido mucho descuido en realidad por el tema de la pandemia y muchos se han descuidado, ¿no? Y ahora pues las neoplasias son muy grandes, ¿no? También por el tema de una angiomatosis hereditaria, enfermedad granulomatosa, displasias sanguíneas, afecciones vasculares. La hipertensión es una de las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo ¿cuándo sospecharíamos de un paciente con hipertensión? ¿Un paciente menor de 18 años o posterior a 18 años? ¿Alguien? Obviamente, ¿no? Un paciente mayor, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer la cauterización, porque tiene que preguntar los antecedentes, importancia, ¿no? Pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Afecciones hepáticas, como dice ahí en la diapo, ¿no? Enfermedades transmisibles, por ejemplo, ¿no? Pacientes con trastornos carenciales, ¿no? Pacientes tóxicos, pacientes que tienen exposición físicas prolongadas, esfuerzos, ¿no? Es importante conocer, no es tan sencillo como realizar una cauterización y punto. Antes de hacer una cauterización tenemos que hacer lo que hacemos en todas las otras especialidades, ¿no? La anamnesis. Y ahora también la epístasis puede ser primaria y secundaria, ¿no? Es otra forma de dividir la epístasis. Primaria, cuando, por ejemplo, esta es por una irritación local, ¿no? En la zona, por ejemplo, por agentes físicos, con el calor, la sequedad, los polvos, irritantes químicos, o también a secundaria traumatismos nasales externos, como por ejemplo una episis postraumática, un golpe, traumatismos endonasales por un rascado postquirúrgico en cuerpos extraños, depende, ¿no? Animados e inanimados. Por ejemplo, podría ser pues una canica o puede ser un vegetal, tal vez qué sé yo, una alberja, una cosa de eso, ¿no? También secundaria pues a un tumor benigno o un tumor maligno, un melanoma, sangra, naso, un, un angiofibroma juvenil. Obviamente eso nos va a ayudar a saber si es hombre o mujer, ¿no? Nosotros ya sabemos de quiénes es más frecuente un angiofibroma, ¿no? Secundarias, por ejemplo, en adultos, por ejemplo, la hipertensión arterial o la enfermedad de la arteriosclerosis. También secundaria una enfermedad infecciosa, febril, ¿no? Pacientes por una causa viral o bacteriana, ¿no? Secundarias en la enfermedad de Osler o Weber-Random. Enfermedades también infecciosas específicas, por ejemplo, la TB, la sífilis, las displasia sanguíneas, ¿no? Entonces, según la clínica, uno puede decir es un sangrado, ¿no? Como enfermedad, una epístasis anterior poco abundante, que se cohibe. Es decir, un paciente que puede sangrar en el mes 2, 3 veces, pero que el sangrado es muy, muy escaso, en poca cantidad, por así decirlo. Esto se presenta más en niños y adolescentes y tienen esa característica que se desencadena repentinamente y se da la, muy frecuentemente en la zona anteroinferior del tabique. O sea, estamos hablando de una epístasis anterior, ¿no? Cuando una epístasis se convierte en una epístasis sintomática.
Por lo general se da más en pacientes mayores de edad, porque esta pues está secundaria a patologías como la hipertensión, la insuficiencia hepática, la hemofilia, trastornos carenciales, ¿no? Y están, a diferencia de la epicesis como enfermedad, esta se desencadena de esfuerzo, a levantar alguna situación o ¿no? Y eh, puede ser en realidad tanto anterior como posterior, pero podríamos sospechar más que se asiente preferentemente en el plexo de Gurus, o sea, una epicesis posterior. Podría ser, pero puede ser ambos en realidad, tanto anterior y posterior. Entonces, si quisiéramos dividir la epicesis según la ubicación, podríamos hablar de una epicesis anterior cuando hablamos del plexo de Keschenbach. Lo bueno de la epicesis anterior es que tiene buen pronóstico porque podemos visualizar el plexo, a diferencia de la epicesis posterior, que es el plexo de Gurus, en realidad tiene mal pronóstico porque no llegamos a visualizar. Lo que ahí se hace, obviamente ya lo saben, es el taponamiento, ¿no? Entonces, y la epístesis superior, cuando se da por el sangrado de la arteria esmoidal anterior, tiene peor pronóstico. Entonces, en realidad lo que se puede hacer pues, son dos alternativas, tanto el taponamiento como la ligadura, pero no siempre se da, ¿no? Más es el taponamiento. En el examen físico, ¿qué es lo que deberíamos ver? ¿De dónde viene el sangrado, no? ¿Es anterior? ¿Es posterior? ¿Es superior? ¿Dónde viene? ¿Es la primera vez que sangre es nueva o es recurrente ya? ¿Es espontánea o es por un incidente especial, un golpe, algo? ¿Es intensa o es leve? ¿Está relacionado a un tema de la anticoagulación o una coagulopatía? Tal vez el uso de aspirina, ¿no? Es importante preguntar, ¿no? Entonces, si sabemos que está sangrando de la parte anterior de la nariz, vamos a suponer que es, ¿no? Por la red vascular anterior del septum nasal. Entonces hablamos del plexo de Keschenbach, ¿no? Ocasionalmente del extremo anterior del coronario inferior. Casi toda la sangre que irriga la parte anterior del septal proviene del sistema carotídeo externo, ¿no? Tiene ramos también de la interna, pero más de la carótida externa. La parte posterior de la nariz, ¿no? El sistema carotídeo interno o externo, son grandes vasos, abundante hemorragia. Bueno, es común ¿no? en el meato inferior. Debajo de la mitad, ¿no? Posterior del coronete inferior, estos son ramos de la maxilar interna. El diagnóstico, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, tiene que haber pues una interacción entre paciente y examinador, con los cuidados respectivos, obviamente. El paciente debe estar sentado, no recostado. Entonces, si hay este sangrado, eh, tenemos dos alternativas, ¿no? Para poder ayudarnos de dónde está viniendo el sangrado, ¿no? Le podemos pedir al paciente que sople, ¿no? Para expulsar los coágulos para visualizar mejor. Entonces, nosotros usamos el frontoluz, ¿no? Con una luz para, ¿no? Podemos examinar una vez que haya botado los coágulos, ¿no? En la parte anterior del septum, buscando un punto sangrante, porque de primera intención depende si llegamos a visualizar ¿no? las varices, ¿no? Podemos, si llegamos a encontrar el punto sangrante, podemos realizar que una cauterización, ¿no? Pues si no llegamos a visualizar que ¿no? el vaso sangrante es en la parte anterior, entonces debemos suponer que es de la parte posterior, probablemente de un vaso del meato medio o de la arteria esmoidal, en este caso una epistasis superior, ¿no? Entonces, dentro del tratamiento de la epistasis anterior está pues el taponamiento nasal anterior, la cauterización química. Dentro de la cauterización química tenemos pues que se puede hacer con ácido tricloroacético, que puede ser a 40-50%. El nitrato de plata, que puede ser entre 30 y 50%. Yo prefiero en realidad el de 50%. Y también la electrocauterización. Además, tenemos el uso de la radiofrecuencia. Entonces, primero es una cauterización química, no mejora la electrocauterización, no mejora la radiofrecuencia. Entonces, y
finalmente, pues, esta es la primera intención en realidad. Si no mejora con eso, taponamiento. Se puede hacer las dos cosas a la vez en realidad, ¿no? Yo he tenido pacientes, especialmente más en adultos. El problema más es en adultos, eh, que hay que hacerles tanto la cauterización como la colocación de un taponamiento anterior, porque el sangrado es masivo, como ya dijimos, ¿no? Es más en adultos. Entonces, como ven aquí, se puede usar para que nos ayude a visualizar un aspirador, ¿no? Y con esto acá en la parte donde ven oscura, ese es el nitrato de plata. Se coloca en realidad un algodón, como un hisopo, pero largo. No es pequeño, es largo. Entonces hacemos la cauterización, química, ¿ya? Entonces, este, ¿cómo se realiza la cauterización y en quiénes podemos indicar la cauterización? Se da pues en la epístasis anterior, pero leve, pero recurrente. Es decir, doctora, ¿sabe que mi hijo tiene sangrado y no es abundante, pero sabe que, doctora, en la semana de 7 días es, eh, sangra pues sangra de 5 días? Definitivamente tenemos que realizar la cauterización. ¿Ya? Entonces hay que realizar la cauterización. Entonces, entonces, eso, el hecho de que sea recurrente nos ayuda a decir que es un vaso sanguíneo prominente, o sea, de regular calibre. Entonces, ¿cómo se hace la cauterización? ¿Qué cuidados tenemos que hacer aparte de lo que ya mencionamos? ¿No? Tenemos que colocarle previamente pues un vasoconstrictor, o sea, la epinefrina, que puede usarse no, se debe usar. Y hay dos formas de hacerlo, ¿no? Primero, colocar solo el vasoconstrictor, eso nos va a ayudar a mejorar el tema del sangrado y nos va a dar apertura, o sea, visualización, ¿no? Y ¿no? La otra forma también es, eso es cuando el sangrado es bastante, ¿no? Pero si no, usamos un anestésico tópico con lidocaína y vasoconstrictor a la vez, eso viene ya preparado. Entonces, igual nos sirve para mejorar la visualización de la fosa nasal y podemos retirar los coágulos, ¿no? Los coágulos, cosas que hubiera. Eh, en realidad, la lidocaína más usada es al 2%, ¿no? Y nosotros en otorrino manejamos una lidocaína tópica al 10%. Ayuda mejor, ¿no? Los pacientes muy sensibles. Esta viene pues preparada con, ¿no? Como les dije, ¿no? Con un vasoconstrictor, que sería la fenilefrina, ¿no? Y esta se coloca embebida en un algodón. La cauterización se hace por tiempos, no se debe hacer en ambos lados si tuviera ¿no? los vasos en ambos lados. Y si falla la cauterización química o los vasos sangrantes son muy grandes, se prefiere usar el electrocauterio. ¿Ya? Obviamente, cuando ya finalizamos la cauterización, tenemos que verificar que efectivamente no haya sangrado. Para eso, ¿no? Pedimos al paciente que abra la boca, ¿no? Y visualizamos si hay sangrado. También obviamente vamos a pedir que el paciente no estornude y evite sonarse. Y ¿no? Tocarse la nariz por lo menos 7 días, que es el tiempo que va a mejorar, ¿no? La revitalización de la mucosa. Entonces, ese es con el tema de la cauterización. Entonces, si a pesar de la cauterización no hay mejoría, entonces optamos por lo que es el taponamiento, ¿no? Entonces, el taponamiento es un procedimiento que se realiza, pues, como les dije, tanto en epístasis anterior, posterior y superior, pero más frecuentemente en posterior y superior. Entonces, ya sabemos que
por la misma anatomía, cuando hablamos de epístasis posterior y superior, va a ser muy difícil ubicar el punto sangrante, ¿no? Entonces, cuando se trata de este tipo de epístasis, se hace pues el taponamiento nasal anterior y el taponamiento nasal posterior a la vez. Existe otra alternativa que es la colocación del balón nasal, ¿no? O sonda, perdón, no es sonda, es sonda Foley, ¿no? Y en lo que son también se puede hacer la utilización endoscópica posterior. Y finalmente, como última alternativa, la ligadura de la maxilar interna. Dentro de lo que es el taponamiento anterior, ¿cómo se realiza? Se coloca el espéculo nasal, se utiliza pinzas como la bayoneta, la Harman, ¿no? Y vamos a usar tiras de algodón de aproximadamente 1 centímetro de ancho por 10 centímetros de largo. En realidad, eso es lo que vamos introduciendo, pero en realidad perdón, la gasa en promedio mide pues unos 60 centímetros cada gasa. Estas eh, no pueden ir secas. Por lo general pues tienen que estar embebidas mínimamente en cloruro, ¿no? O pueden estar impregnadas de vaselina, como dice acá la diapo, o en u otra pomada que uno quiera, ¿no? Puede ser el nitrofural, la vasopresina, la neomicina, pero en realidad no muy abundante, ¿no? Solo que no, no lacere, ¿no? Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han sido colocados, cuando ustedes estén en internado, ustedes van a hacer el taponamiento nasal. Entonces, he visto que, por ejemplo, al momento que colocan la gasa, no es colocar, no es, la mucosa nasal es muy lábil. Entonces, cuando colocan una gasa a fuerza, lo que hacen es lacerar la mucosa. O sea, al lacerar la mucosa, lo que hace es más sangrado. Entonces, ya eso hay que tenerlo en consideración. No se coloca gasas secas, ¿ya? Y siempre impregnadas de alguna sustancia, como pomada, ya le hemos mencionado acá. Y el tira de la gasa, en emergencia pocas veces hay, se llama pues mechas nasales, pero ojalá que las tengan, ¿no? En cirugía debieran tenerlo. En realidad, como le dije, mide 60 centímetros, mínimo 50 centímetros. Entonces necesitamos una luz que nos ayude, que sería el frontoluz, ¿no? Y un anestésico idealmente pues en spray, que es el que viene al 10%. Entonces, bueno, ese es con respecto a vamos a ver acá. Esa es la imagen del taponamiento anterior, ¿no? Se va colocando las gasas que le mencioné en forma apilada, ¿ya? Y eso nos va a brindar la seguridad de que no haya sangrado. Obviamente, como le dije, necesitamos un espéculo nasal, si no, no podemos hacer nada. Y la pinza, esta es la canalada, o también se puede usar la pinza bayoneta y colocar en forma apilada las gasas, ¿no? Pero por lo general se llega a colocar 2 a 3 gasas, 2 cuando la fosa nasal es pequeña y 3 cuando hay pacientes que tienen la fosa nasal bien ancha y bien alta. Entonces, otra imagen de cómo se ve pues, las gasas finalmente, ¿no? Este es cuando es solo un sangrado nasal anterior, ¿no? Vamos acá. Esta es la forma como se coloca, pues, se hace el taponamiento posterior. Se coloca eso que ven negrito es la sonda Nelaton. Y lo que ven acá, una mecha nasal, pues es efectivamente, perdón, una gasa, es una gasa. Es una gasa que ha sido anudada con hilos, por lo general es seda negra, ¿no? Y que con eso traccionamos nosotros, ¿no? La gasa hacia a la región ¿no? de la posterior de la fosa nasal, ¿no? Por debajo del cornete inferior, que es donde está el sangrado de la arteria esfenopalatina. Eh, Obviamente, pues existen cavidades, cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, la gasa debe ser de acuerdo al paciente, no podemos colocar también una gasa muy pequeña y se termina saliendo por la fosa nasal, o colocamos una gasa tan grande que se queda
por debajo. Bueno, como estábamos hablando del tema de del taponamiento anterior, es lo mismo, ¿no? La vaselina, empezamos en el piso y se rellena finalmente, ¿no? Y hay que asegurarla, obviamente, ¿no? Cuando se termina de colocar la mecha nasal, en la parte de la narina se debe asegurar. ¿Cuánto tiempo debe permanecer pues la mecha nasal? ¿Cuánto tiempo debe permanecer? En realidad debe ser un mínimo de 48 horas y un máximo pues de 72, entre 2 a 3 días por así decirlo, cuando el sangrado no es tan abundante. ¿En qué casos podemos dejar más días? ¿Cuánto tiempo podemos dejar? Yo he dejado pacientes con mecha nasal de 7 a 10 días en realidad. En promedio 7 es cuando el sangrado es abundante. Entonces queremos evitar que haya el sangrado y que haya una buena revitalización. Mientras haya gasas dentro de la fosa nasal, nosotros tenemos que, el paciente tiene que tener, ¿no? Coadyuvante, pues los antibióticos profilácticos. ¿Para qué? Para prevenir las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La rinitis purulenta. Entonces, eso ya lo vimos, lo vimos. Entonces, eso es importante. Entonces, mientras haya gasas dentro de la fosa nasal, tiene que haber antibióticos, ¿ya? Existe dentro de lo que es el taponamiento posterior dos tipos de tapones. El tapón clásico, que es a través de las gasas, ¿no? Se rellena de un ungüento o antibiótico para ingresar dentro de lo que es, ¿no? Por la fosa, por la boca hasta llegar a la nasofaringe. Se mantiene fija mediante una sutura, una seda negra o una cinta umbilical que sale hasta el exterior. Obviamente, previamente hemos colocado lo que les dije, la anestesia, ¿no? Si no, el paciente no colabora, le puede hacer daño a uno, ¿no? Porque digamos a meter la mano por la boca para colocar, para ubicar bien ese tapón posterior, utilizamos la mano y ubicamos con nuestra mano, porque no es solo cosa de traccionar y traccionar, no. Uno mismo acomoda la gasa dentro, pues, ¿no? De la rinofaringe. Obviamente, como vimos, está pues la sonda Nelaton que nos ayuda a guiar, ¿no? Pero la guía va a ser nuestro dedo, ¿no? Nuestro dedo que va a ser introducido por la cavidad oral hacia la nasofaringe. Bueno, esto de los hilos, ¿no? Se anudan finalmente afuera de la fosa nasal. ¿No? Es la decisión de dejar 4, 5 días, 7 días, bueno, posterior a 2 días por general, depende cómo sea la presentación del caso del paciente. Bueno, eso es la otra forma de taponamiento posterior, es la colocación de un balón inflable, ¿no? Que se inserta por vía transnasal o llamado, también es la sonda del balón inflable o también se puede usar lo que es la sonda Nelaton, ¿no? Perdón, la sonda Foley. ¿No? Se infla en la nasofaringe y se tracciona, ¿no? Para enclavarlo en la cavidad nasal posterior. Yo consideraría que esto se puede dar en pacientes que el sangrado no es tan abundante, ¿no? Pero es una epístasis posterior. Eh, tal vez, tal vez mejores resultados con, ¿no? El tapón de gas, porque ese balón puede ceder en cuanto a volumen, ¿no? Y empieza el sangrado. Esta es la sonda balonada, ¿no? Que llega a colocar. Después eso se usa una sonda con uno o dos balones hinchables. La sonda se introduce a través de la fosa hasta el fondo de la misma, hinchando, ¿no? Con un suero fisiológico, primero un balón posterior, ¿no? Luego introducirá más o menos a 4 a 8 centímetros, recordando que esa es la porción, ¿no? De la fosa nasal. Y luego se hincha el balón anterior y se debe introducir entre 10 a 25 cc, ¿no? Se debe vigilar todos los días por su, ¿no? Tendencia al desinflado, lo que les está explicando. Y se debe retirar entre el tercer y quinto día, ¿no? Todo taponamiento posterior se debe quedar en realidad para observación.
Pero como les dije, eso depende del tipo de sangrado. Si es muy intenso, es preferible las gasas realmente, porque tienden a ceder este material. Bueno, entonces, si quisiéramos hacer un resumen de la epífisis posterior, entonces, cuando hacemos el taponamiento posterior, a su vez se hace el taponamiento anterior, un taponamiento anteroposterior. No hay realmente solamente un taponamiento posterior. ¿No? Existe, cuando se hace el taponamiento anterior, solo anterior. Pero cuando es una epífisis posterior, se debe hacer tanto el taponamiento anterior y a su vez el taponamiento posterior. Entonces, cuando hay una epífisis posterior, se deben tomar todas las medidas generales de la epífisis interior, ¿no? Preguntar al análisis dónde localizar el sangrado, ¿no? Entonces, si estamos frente a un paciente joven, debemos sospechar si el sangrado es masivo porque es una epífisis posterior de un tumor que se llama el tumor del angiofibroma juvenil. ¿No? Estos tumores son benignos histológicamente, pero malignos desde el punto de vista clínico porque sangran espontáneamente y abundante, ¿no? Y esos tumores no se tocan. Es más, lo que ya han visto este tipo de, ¿no? El tumor saben que se tiene que hacer hasta una embolización previa a la cirugía. Por ejemplo, si estamos sospechando una epífisis posterior y el paciente es un adulto, sí o sí tenemos que hacer medir la presión arterial, porque probablemente eso es una de las causas más frecuentes, ¿no? Una hipertensión mal controlada. Si a un paciente hipertenso uno le realiza una cauterización, el sangrado va a ser ¿no? al inmediato o durante las horas posteriores, porque no quitamos el fondo, que es la presión elevada, ¿no? Eso es importante saberlo. Entonces, yo, por ejemplo, no podría cauterizar a un paciente mayor de 40 años si es que no le he tomado la presión, porque yo no voy a tener la certeza de que mi procedimiento está bien, porque si está con 170 sobre 100 y le realizo una cauterización, el paciente va a seguir sangrar y más aún con la cauterización que le he hecho. Bueno, si de base tiene una hipertensión elevada, hay que tratar la hipertensión. Entonces, nosotros, si cede el sangrado, se debe, pues, ajustar el tratamiento hipertensivo, o sea, podemos elevar la dosis. Si continúa el sangrado, tenemos que hacer, como les dije, el taponamiento nasal anteroposterior o posterior anterior. Si la presión no está elevada, no se descarta de todas maneras la hipertensión, porque puede que en ese momento justo se le bajó la presión, porque tienen pacientes que no son mal controlados, tienen, ¿no? Hipertensión oscilante, sub y baja, ¿no? De todas maneras, a pesar que no se descarta, podemos pensar ya en otras causas, como insuficiencia hepática, enfermedades transmisibles, ¿no? Y otras enfermedades, enfermedad granulomatosa, todo eso, hay patologías desde cáncer, ¿no? Podemos sospechar. Ya, este es como un resumen, ¿no? La epífisis, ¿no? Ya sabemos que se va en las fosas nasales, en las cavidades anexas y en la rinofaringe. Entonces, y siempre cuando vamos a ver un paciente, obviamente, más aún si es un adulto, ver la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Hay que ver el compromiso hemodinámico. Si bien puede haber una epífisis leve, pero puede estar descompensando, ¿no? Yo he tenido un paciente de 5 años que ha llegado con 5 de hemoglobina, porque la pérdida ha sido continua. Entonces, eso es importante, el compromiso hemodinámico, ¿no? La frecuencia cardíaca. Si está aumentada, si está la hemoglobina está baja, ¿cómo estará la frecuencia cardíaca? Eso, ¿no? Entonces, si hay compromiso hemodinámico, ¿no? Debemos reponer el volumen que está perdiendo. Eso ya lo saben por gasto, esto, ¿no? Si no hay compromiso, hay que localizar el área sangrante y actuar, ¿no? Sobre ella. Entonces, es un resumen de lo que se debe hacer, ¿no? Obviamente, lo primero, la anamnesis, valorar el estado hemodinámico, localizar el sangrado, tratamiento, ¿no? Todos los procedimientos locales que se pueden hacer, ¿no? Compresión, cauterización, inyección
de la mucosa, taponamiento anteroposterior o el neumotaponamiento. Dentro del tratamiento regional está pues la embolización arterial, la ligadura, la dermoplastia nasal, la resección subpericóndrica del tabique nasal, ¿no? Dentro de las complicaciones que pudiera haber puede ser una anemia aguda, como les dije, ¿no? Niños especialmente, ¿no? Paciente con compromiso hemodinámico, una hipotensión, va a hacer un choque hipovolémico y finalmente hasta la muerte. He tenido pacientes que en cuestión de minutos de una hemoglobina de 10 pueden bajar hasta 4. Cuando tenemos este tipo de pacientes, porque aunque ustedes no lo crean, puede llegar a pasarlos. A mí me ha pasado. Ya la paciente no había nada que hacer. Le hemos colocado 2 catéteres, 2 vías a ambos brazos y el sangrado no cedía. No cedía, se les pasó 2 paquetes por ambos lados. Se hizo todo lo posible. Obviamente era un paciente adulto. Bueno, la verdad fue bien, bien, bueno, bien traumático, tanto para la paciente como para nosotros, porque el sangrado era masivo. Y no había nada que lo mejore. Creo que ayudó mucho la reposición, ¿no? Y bajarlo a la anestesia. El anestesiólogo ayudó bastante. Y bueno, finalmente los taponamientos que se le hizo en sala. Por lo general, los taponamientos nasales, casi todos son ¿no? locales. El paciente no está anestesiado. Bueno, o sea, el taponamiento es una gran ayuda para lo que es la epistasis, pero también hay complicaciones. ¿Qué complicaciones hay por el taponamiento nasal? No, varias en realidad, pero son pocas las que puede ocasionar una rinitis aguda, una sinusitis maxilar y frontal, un hipotímpano, una otitis media aguda, una bacteriemia. Por eso es que no usamos antibióticos. Una dificultad respiratoria, necrosis del tabique y de las alas nasales, intoxicación por lidocaína, ¿no? Y tetracaína. Bueno, esto de intoxicación por cocaína no, antes se usaba la cocaína, ¿ya? Complicaciones, por ejemplo, como la otalgia, la cefalea, la sequedad de la boca, ¿no? Lagrimeo, edema nasal, rinorrea, y mucha dificultad para deglutir. Cuando están con tratamiento posterior, por lo general se indica una dieta licuada o atraumática. Bueno, esto es para recordar la agitación química, la eléctrica, ya sabemos, ¿no? También existe la epistasis recurrente y grave. En ese caso se aplica pues lo que es la ligadura, ¿no? O sea, en conclusión, una epistasis puede ser, ¿no? tan sencilla de su manejo como complicado. Por eso es importante la anamnesis. Y eso es como se da pues ¿no? la ligadura de la maxilar. Que ya nos quita la dilatación, claro, el sangrado, le salvamos la vida. Pero existen sus complicaciones, ¿no? Parestesias transitorias, diplopía, parestesis, ¿no? En conclusión, cuando veamos un paciente, ¿no? con sangrado nasal, hay que prestarle mucha atención, no tomarlo a la ligera, porque ya sabemos que pueden sangrar por múltiples causas y pueden estar frente a pues, una epistasis anterior, una posterior o superior. Cuidado con lo que es la sedación en pacientes alcohólicos o con pacientes con síndrome de apnea del sueño. Entonces, porque para ello es importante la anamnesis, porque se puede desencadenar algo que se llama hipoxemia severa y no revierten los pacientes. Que ya rotaron, no sé si rotaron por anestesia, es importante ello, ¿no? Entonces, importante la valoración de la repercusión del sangrado, manejar la hemostasia y hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? O la causa. Bueno, esto es con el tema de la epístasis, ¿ya? Los otros un poco más cortos. El traumatismo nasal es otra de las emergencias que también frecuentes
o conocidas como fracturas, ¿no?, del puente nasal. ¿Qué es? Es la rotura del hueso o cartílago sobre el puente nasal, en la pared lateral o tabique de la nariz. ¿Ya? Bueno, ese es un casito. Mire, solo para mencionarles, recuerden que el radiólogo o las imágenes, ¿qué son? Nos dan diagnóstico de una tomografía, nos da el diagnóstico una resonancia, nos da el diagnóstico una radiografía. No, ¿no es cierto? Ustedes ya lo saben. Todo lo que es imágenes son ayuda diagnóstica. Porque de ser así, que ¿no?, el diagnóstico lo da el laboratorio, lo da las imágenes, resonancia, tomografía, rayos X, ecografía, pues ya no existiríamos nosotros, los médicos. ¿Para qué? Si ya la máquina lo hace todo, nos ahorramos todo en realidad. Entonces, bueno, quería traerles esa acotación. Fíjense, el paciente aquí con la polera roja, ese es el paciente pre, ¿ya? Fíjense el dorso nasal, no tengo una incidencia frontal en realidad. Tiene hasta una jiba dorsal, ¿no es cierto? Entonces, este es el paciente después de que le cayó una parte de concreto sobre el dorso nasal. Fíjense en la depresión a nivel del justo en la unión del cartílago y el hueso nasal, que es el punto K. ¿Ya? Entonces el señor agarra y le realiza unos rayos X. En el informe radiológico refieren, ¿no?, huesos propios nasales sin fractura. Todo normal, tabique central, todo está bien. Pero si uno compara, ¿no?, el paciente pre y el paciente post, entonces podríamos decir que el paciente no tuvo nada y no tiene nada, solo tiene un edema. No, ¿no es cierto? Entonces por eso la clínica manda. La radiografía es una ayuda diagnóstica. Y además, en lo que es ¿no?, la parte nasal es controversial. Claro, nos ayuda bastante en lo que es tumores, ustedes lo han visto en las prácticas, pero en este tema es controversial, ¿no? Claro que nos ayuda, considero que más la tomografía que los rayos X nos ayuda bastante. Pero la clínica manda, como les dije, ¿no? Ustedes los médicos, todos conocimientos de anatomía, entonces tenemos que aplicar pues ¿no?, la inspección, ¿no?, la palpación, todo eso que les han enseñado en semiología, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a decir que un paciente está normal si esta es su base, su basal? Bueno, con respecto al tema del trauma nasal, las causas más frecuentes obviamente son las agresiones, los accidentes deportivos, las caídas casuales. Obviamente es más frecuente en varones, ¿no? Menos mal nosotros, ¿no? Entonces, en niños hablamos de caídas y traumas directos, caídas de la cama, caídas del sofá y todo eso, ¿no? De los juegos. En los adultos hablamos más de accidentes, está relacionado más a accidentes de tránsito. Dentro de la clasificación de fractura nasal, tenemos la clasificación de Rodrich, que nos ayuda a clasificar pues, a la fractura nasal en 5 tipos, ¿no? Una que es la fractura simple unilateral, 2, la fractura simple bilateral, 3, la fractura comminuta, y ahí empiezan las complicaciones en realidad, que puede ser unilateral o bilateral o frontal. A partir de lo que es la clasificación 3, podemos, ¿no?, podemos pensar en un tratamiento abierto, ¿ya?, comminuto. En cuarto, está la fractura compleja tanto de los huesos nasales y del septo. Esta puede ir acompañada obviamente con un hematoma septal, con laceraciones nasales. Y finalmente tenemos las fracturas naso-órbito-etmoidales. Son mucho más complejas, eso hasta necesita pues, el uso de, ¿cómo se llama esto?,
el uso ¿no? de placas para reparar la fractura. Hay otro tipo de clasificación que es la de Strand, ya es un poco más corta, que es la de tipo 1, tipo 2. Tipo 1, cuando la fractura se da en la porción más anterior de los huesos nasales del tabique. Tipo 2, cuando se da ¿no? la fractura a nivel de los huesos nasales del tabique. Entonces, y hay una lesión de la apófisis frontal del maxilar. Y el tipo 3, ¿no? Cuando hay ambas, ¿no? La apófisis frontal del maxilar y el hueso de frontal, siendo en realidad fracturas nasoesmoido-orbitales. Entonces ya se parece mucho a la clasificación de Rhodes. Entonces, a su vez, esto puede ir acompañado, obviamente, y pasa. Por ejemplo, el paciente que vieron en la imagen, él tenía parte de una fractura nasal, tenía eso que ven en la imagen, que es la luxación de tabique. Y que es tal vez hasta un poco más difícil, porque cuando estamos haciendo una fractura, hacemos, ¿no? el levantamiento del hueso nasal, a diferencia de una luxación de fractura, que como ven, es una luxación de tabique. Entonces, es la luxación del cartílago septal. Es muy difícil su reposición, porque una vez que se ha fracturado o luxado el tema del cartílago, su reposición es difícil. Causa más molestias que una fractura. Pues, obviamente no se ve en la parte externa, pero fisiológicamente causa colapso, pues nasal no puede, obstrucción nasal, no puede respirar el paciente. Bueno, cuando tenemos al paciente, vamos a, obviamente, siempre preguntar el estado previo, ¿no? ¿Cómo era el paciente previamente? Y preguntar qué tipo de traumatismo. ¿Fue un puñete? ¿Fue una patada? ¿Por dónde vino? ¿Fue anterior o posterior? Todas esas cosas importantes. Obviamente la inspección, cómo se ve, ¿no? La palpación, el clásico crujido para ver la rinoscopía para, ¿no? evaluar cómo está dentro de la fosa nasal, ha oído sangrado, no ha oído sangrado, y finalmente la radiografía, ¿no? La radiografía de huesos nasales tiene 3 incidencias, pero basta que uno pida como radiografía de huesos nasales, los radiólogos lo toman. El estado previo del paciente, ¿no? Preguntar si él ya tenía una deformidad previa, ya tenía dificultad para el paso del aire antes, porque va a decir, no, no respiro, pero ¿usted lo tenía antes? Sí. Entonces, preguntar, ¿no? ¿En qué momento fue? ¿Fue hace horas, fue días? ¿No? ¿Cómo fue? Si fue un golpe frontal, lateral, ¿cómo fue? ¿Sintió el impacto? Todo es importante, ¿no? La dirección de las fuerzas, si fue lateral, fuerza frontal, una fuerza de abajo hacia arriba, ¿cómo fue? Eso nos ayuda a saber, pues, qué tipo de lesión podemos encontrar, ¿no? Si es una fuerza lateral, es más frecuente, vamos a ver un movimiento ipsilateral contralateral, ¿no? Si es una fuerza frontal, ahí vamos a ver un movimiento del plano frontal. Desde abajo hacia arriba, vamos a ver fracturas septales y luxaciones. Y eso va a disminuir, pues, la altura de la pirámide y la interposición de los fragmentos. La exploración física, ¿no? A la inspección hay que ver pues cuánto tiempo tiene la fractura, 2, 3 días. El problema es unilateral, si hay edema. Por ejemplo, en la imagen ven unas flechitas negras, es el hematoma septal. ¿No? Vamos a ver también si hay depresión nasal lateral, si hay desviación nasal lateral, si hay hundimiento de las paredes laterales, si hay hematomas septales, si hay telecanto. Cuando hablamos de telecanto, tenemos que sospechar que hay una fractura nasoesmoidal. La palpación, vamos a recorrer el dorso nasal en busca de qué, escalones óseos, crépitos, inestabilidad. Y finalmente, pues no, posiblemente con ambos índices vamos a tocar las paredes laterales. Hacemos la rinoscopía, como le dije, para ver, pues, examinar el vestíbulo, el nervio inferior, los cornetes, el tabique, buscando hematomas, desviaciones, deformidades. Y vamos a ver signos ¿no? Signos de sospecha internos, por ejemplo, de desgarro, hematomas y quimosis, ¿no? Y externos, pues también edema,
dónde está la equimosis, si hay hemorragia subconjuntival, todo ello nos va a ayudar, ¿no? Y tenemos que explorar el macizo facial, ¿no? Cuando hay compromiso, pues puede estar, obviamente una fractura puede ser asociada pues, a fractura dentaria, un trauma ocular, hasta fístulas del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay sospecha de ello para macizo facial, por general la radiología es controversial, ¿no? Preferiría una tomografía, ¿no? Que hay confusión pues con las líneas vasculares, uno puede creer que es una fractura, ¿no? Tratamiento. Una fractura nasal o un trauma nasal idealmente debe reponerse dentro de las 3 primeras horas, y un máximo de 10 días. Pero también esto es controversial en realidad, ¿ya? Pero eso es lo que se maneja. Dentro de las 3 primeras horas no va a haber tanto edema y por eso es ideal reponerlo en ese momento. Máximo 10 días, ¿por qué? Porque dentro de los 10 días todavía se puede manipular la parte ósea, pero ya pasado ellos los huesos toman fuerza y ya no se puede reponer. Algunos lo hacen todavía hasta los 14 días, ¿ya? Pero lo ideal es cuando vean un paciente con fractura, que todavía tiene hasta 10 días, pero si está dentro de las primeras horas, es mejor hacer la reposición en el momento. La indicación es una reducción de fractura de hueso cerrado. ¿En qué casos? Cuando es una fractura uni y bilateral, la que dijimos tipo 1, ¿no? Tipo 1, tipo 2, de Rhodes. También el tema de fractura nasoseptal con desviación nasal, ¿no? Que tenga un promedio menos del 50% de la anchura de la pirámide. Entonces, esta imagen nos ilustra cómo más o menos se hace la reducción, ¿no? Cómo se coloca el elevador de Boyle. Con eso se realiza la reposición y se coloca la anestesia. Pero vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué se hace? Inmediato se coloca anestesia local. Rara vez se puede hacer general, depende, pues se va a hacer una reposición quirúrgica, ¿no? Se hace reducción de la pirámide nasal y tratamiento del tabique. Obviamente tenemos que cuidar los cuidados posteriores, ¿no? Dentro de la anestesia local usamos algodones humedecidos en adrenalina para mejorar la visualización. Se debe hacer el bloqueo nasal externo, ¿no? Principal pues es ¿no? El infraorbitario bilateral. Se usa lidocaína al 2% con epinefrina. Dentro de los instrumentos para hacer la reposición nasal, la reducción, o sea, pues estos son los clásicos, ¿no? Son los forces de As y Was. Y el que está en medio, ¿ya? Bueno, yo no sé manejar el tema de la manita de acá, pero el que ven en el medio de las, ¿no? De las dos laterales, dos pinzas laterales ambos, en el medio es el elevador de Boyle o Ballinger. Con eso se hace la reposición. Y tenemos que tener un buen espéculo nasal. Este es largo, miren. Y este es una Kelly, no hay problema. Lo más importante en realidad es el elevador de Boyle. ¿Ya? Los forces de As y Hump. Actualmente, pues, si lo tienen, son piezas, por ejemplo, la reducción en casos extremos, o sea, si estuvieran pues, lejos, digamos, si no tienen obviamente ninguna de estas pinzas, se puede reemplazar por otras pinzas que se parezcan, ¿no? Por ejemplo, nosotros usamos el mango de bisturí, número 7. Si no tuviéramos sello, podemos usar cualquier tijera que nos dé la facilidad de devolver, o podemos usar pues los espéculos nasales. Entonces la reducción con esta pinza, pinza de Ash, nos ayuda al levantamiento. ¿Mire? Obviamente el paciente previamente está con anestesia, ¿no? Tanto local y tópico. Bueno, si hay laterorrinia, ¿no? La reposición es igual, manual y ayudado con la pinza de As y la de Boyles. Estas pinzas tienen la facilidad de no dañar la mucosa nasal. Los bordes son bien romos y delgados, ¿no? ¿Cuándo podemos optar con una reducción abierta? ¿No? Cuando tenemos una fractura con ilustración amplia del hueso nasal y del septo. Una desviación nasal más del 50% de la anchura de la pirámide.
una fractura y luxación del septum caudal. Es muy difícil porque, o sea, parece que ya lo repusimos, pero regresa otra vez. O sea, cuando, cuando tenemos esa fractura caudal tenemos que ser abiertos. Tenemos que usar hilos, ¿no? Para cerciorarnos que no va a regresar ¿no? La desviación, la fractura, ¿no? En este caso. Porque va a haber persistencia, ¿no? De la deformidad posterior a la reducción cerrada. En esos casos tenemos que ser abiertos, ¿no? En cuanto es abierto, en realidad, pues el tema de la cicatriz, pero da más, hay mejores resultados, es más armonioso, pero tiene sus indicaciones, ¿no? Para qué exponer al paciente. ¿Cuándo debemos hacer un tratamiento diferido? Cuando es muy difícil conseguir un resultado estético y funcional, ¿no? Entonces, hay que esperar un promedio un mínimo de 6 meses, algunos prefieren esperar 9 meses, ¿no? Obviamente vamos a hacer estabilización de la fractura, ¿no? Y en ese caso, posterior a los 6 meses o 9 meses, se puede hacer pues la rinoplastia o rinoceptoplastía abierta, ¿no? Y en pacientes, por ejemplo, que tienen sangrado nasal, o primero, antes de la fractura, tenemos que buscar la hemostasis. Entonces, y dar un soporte interno a través de lo mismo que hacíamos cuando tratamos la epistasis, a través de las gasas, ¿no? Las mechas nasales. Entonces, por ejemplo, la fractura nasal, ¿cuándo es una emergencia? Cuando sangran, básicamente, ¿no? Entonces, se llega a colocar el soporte interno de las mechas nasales y estas se retiran en 2 a 3 días. Y obviamente en toda fractura nasal, como se coloca férulas nasales. Estas férulas, ¿por qué se colocan? Para proteger la pirámide nasal, para estabilizar la fractura, para mantener la alineación de ellos, ¿no? De los fragmentos, y disminuye la formación del edema. Esta férula se debe retirar entre 7 a 10 días, ¿ya? Complicaciones. En realidad, dentro de las complicaciones a corto plazo tenemos las epístasis, pueden ser anterior y posterior, el edema, la equimosis, el hematoma septal. Eso tenemos que valorarlo, pues, ¿no? Realizando los controles del paciente. Una infección, una fístula, que es algo que no quisiéramos tener realmente, una fístula de líquido cefalorraquídeo, por la manipulación, ¿no? Al momento de hacer la reposición o por el mismo traumatismo que ha sufrido el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo que tenemos con el paciente? La insuficiencia respiratoria nasal, las retracciones, la fibrosis, las deformidades nasales, las sinequias, la nariz en silla de montar, ¿no? La perforación septal. Eso es lo que pudiera tener, ¿no? Uno no sabe cómo la mucosa, cómo la piel del paciente va a reaccionar a la reposición. Puede haber deformidad secundaria, ¿no? O las famosas sinequias, ¿no? Que es la unión, ¿no? Del tabique con el cornete y se forman estos sinequias. Ya estamos terminando. ¿No? Tenemos el hematoma subpericondrial o oreja en forma de col. Obviamente es un traumatismo no penetrante sobre el pabellón auricular que puede producir un hematoma pericondral, que es la acumulación de grandes cantidades de sangre en el pericondrio y el cartílago, que puede interrumpir la irrigación del cartílago y determinar que todo el pabellón auricular o parte de él se convierte en una masa informe, o sea, se informa de color rojo púrpura, ¿no? Entonces, es más frecuente en qué pacientes, pacientes que están expuestos a traumatismo, por ejemplo, un boxeador, ¿no? Entonces, como están tan expuestos a esos traumatismos, pueden ya a tener una deformidad permanente, ¿no? del pabellón auricular. Entonces, ¿qué ocurre? Puede ocurrir una necrosis vascular del cartílago, por tanto, puede constituir, ¿no? Una destrucción del cartílago, que puede producir una típica oreja en forma de coliflor, característica pues de los luchadores y los boxeadores. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la evacuación urgente del coágulo a través de una incisión y la prevención de la reacumulación del hematoma con puntos totales o transfixiantes de la oreja sobre un rollo de gasa odontológica o mediante, ¿no? Cuando hablamos de rollo de gasa odontológica,
hablamos de una gasa bien compacta, lo cual ayuda a lo que es ¿no? la reacumulación del hematoma, o mediante la colocación de un drenaje de Penrose o una curación compresiva. El paciente tiene que vigilar, recuerden que está el cartílago, ¿no? Y obviamente se debe colocar antibióticos orales contra, ¿no? Lo más frecuentes que hablamos la vez pasada con ¿no? El estafilococcus, lo que podría ser la cefalexina cada 8 horas, ¿no? Por 5 días. O pabellón auricular, sospechar pues de pseudomonas, ¿no? ¿Quién estaría a la cabeza? Quinolona, ¿no? Otra de las urgencias, emergencias son las avulsiones o arrancamientos totales o parciales, ¿no? A veces por mordedura o a veces por algún corte, por alguna explosión. Esas deben ser reparadas inmediatamente. Puede ser por un otorrino o por un cirujano plástico. Traumatismo secundario a una fractura de mandíbula. Por ejemplo, los golpes contundentes sobre la mandíbula pueden transmitir a la pared anterior del conducto auditivo externo o pared posterior de la fosa glenoidea. Los fragmentos desplazados de una pared anterior fracturada puede causar estenosis del conducto y puede reducirse o eliminarse quirúrgicamente bajo anestesia general, ¿no? Hay que tener cuidado con los golpes a nivel de la mandíbula. Pueden cerrar el conducto auditivo externo, ¿no? Bueno, terminando, estamos con lo que es otra de las urgencias, que es la fractura del temporal, ¿no? El hueso temporal. Bueno, dentro de la fractura del hueso temporal representa pues el 60%, ¿no? El 60% de las fracturas del hueso temporal se clasifican como fracturas abiertas. Constituyen ellos aproximadamente el 20% de todas las fracturas del cráneo, que son frecuentes. ¿Cuál es el factor de riesgo? El género, ser varón. Edad, menor de 21 años, ¿no? El tipo de fracturas del hueso temporal son tres: las longitudinales, las transversas y las mixtas. Las más frecuentes son las longitudinales y las transversales, y un pequeño porcentaje las mixtas. La clasificación de fracturas transversales y longitudinales se da en relación a la línea de la fractura del eje de la cresta petrosa. En el traumatismo de la superficie lateral del cráneo, un traumatismo de la superficie lateral del cráneo es de la porción escamosa del hueso temporal, puede producirnos una fractura longitudinal. Lo que deben de recordar, pues, que dentro de las fracturas del hueso temporal, la fractura longitudinal representa el 80% aproximadamente de las fracturas, ¿no? Del temporal. Un golpe contuso a nivel de la región occipital nos puede ocasionar una fractura transversa. Esas representan aproximadamente el 20% de las fracturas temporales, pero también existen las mixtas, ¿no? Vamos a ver que son pocas en realidad, pero sí, las longitudinales son las más frecuentes, ¿no? Entonces, si hacemos la clasificación incluyendo las mixtas, vamos a ver que las longitudinales representan el 80%. Estas son paralelas a la cresta petrosa, no afectan al laberinto, eso es bueno, ¿no? Se da por un golpe al costado de la cabeza, por eso son más frecuentes. Y las transversales representan el 15%, son las que cruzan la cresta petrosa. Estas sí afectan al laberinto. Si afectan al laberinto, vamos a ver un paciente con vértigo, ¿no? Es por un golpe a nivel del occipucio. Y tenemos las fracturas mixtas, representan solo el 5%, ¿no? Que puede ser algún tipo de combinación de las anteriores, ¿no? Cuando hablamos de fractura del temporal, tenemos que recordar, ¿no? Los síntomas y los signos, ¿no? Dentro de los síntomas, obviamente va a estar la pérdida auditiva, la náusea, vómito y vértigo. Ya sabemos quién causa mayor vértigo, las fracturas transversas, ¿no? Dentro de los signos tenemos el signo de BAT, que es la equimosis posauricular, ¿no? Resultante de la sangre extravasada de la arteria posauricular de la vena emisaria mastoidea. Esto lo van a ver en pacientes tanto de otorrino como neuro, ¿no? El otro signo que ustedes conocen es el signo de Mapache.
es la equimosis periorbitaria, ¿no? Se relaciona con las fracturas basilares del cráneo que afectan la fosa craneal media o anterior, ¿no? Es el signo de mapache. También vamos a ver la laceración de CAE con dititus óseos dentro del conducto o hemotímpano, ¿no? Vamos a ver otorrea o rinorrea de líquido cefalorquídeo. Puede presentar parálisis del nervio facial. Eso se presenta cuando hay fracturas, ¿no? Del hueso temporal. Y vamos a ver pues aquí ¿no? La primera imagen nos muestra pues una fractura no desplazada. ¿Se dan cuenta? Está unida. La segunda, vamos a ver pues una imagen, una fractura desplazada. No está alineada. Bueno, los estudios de imágenes que más nos ayudan, obviamente, son la tomografía, ¿no? Fracturas de hueso. ¿No? Estas nos van a ayudar. Una radiografía definitivamente no. Tratamiento, obviamente, como ya hemos visto, el compromiso que se da, debe haber un profilaxis antibiótica para prevenir ¿qué? Meningitis. Ya vimos que tienen náuseas, vómitos, antieméticos. O el tema del vértigo, depresores laberínticos en caso de vértigo, ¿no? Exploración quirúrgica en caso de que tuviéramos paciente con una parálisis facial completa, ¿no? Inmediata. Entonces puede haber compresión del nervio facial, ¿no? Entonces se debe hacer inmediato. O previamente el paciente debe estar con antibióticos, ¿no es cierto? Debe estar hemodinámicamente compensado. ¿En qué casos tenemos indicación de exploración quirúrgica? Pacientes con sospecha de una hemorragia del seno lateral, parálisis facial completa e inmediata posterior al trauma, meningitis temprana, otorrea persistente del líquido cefalorraquídeo, fractura deprimida del CAE, o sea que se haya estrechado el conducto auditivo externo, y bueno, en pacientes con herida de bala. Complicaciones que pudieran tener, ¿no? La hipoacusia de conducción, hemotímpano, perforación timpánica, discontinuidad osicular, luxación de la articulación, include esperpedial. Bueno, un hemotímpano sana de modo espontáneo entre 3 a 4 semanas a partir de la lesión sin secuelas, ¿no? Pero por lo general, como el paciente ya sabemos que hay una fractura de hueso temporal, ya el paciente está con cobertura antibiótica. La hipoacusia neurosensorial y vértigo se presenta en pacientes que presentan una fractura transversa, ya lo hemos visto, ¿no? El hueso temporal con afección de la cápsula óptica. La exploración física también revela nistagmos. Lesión del nervio facial, la parálisis del nervio facial ocurre entre el 20% de las fracturas longitudinales del hueso temporal y en el 50% de las fracturas transversas. Puede ser de inicio inmediato o tardío. O sea, el hecho de que no se presenta al inicio no significa que no puede presentarse tardíamente. También hay encefalocele postraumático. Puede aparecer si ocurre una lesión grande en el piso de la fosa craneal media. La dura madre y el lóbulo cerebral temporal pueden herniarse hacia el oído medio y la apófisis mastoide. En caso de un encefalocele postraumático, siempre el tratamiento es quirúrgico. También hay fístula perilinfática, ¿no? Lo mencionamos, ¿no? Puede presentarse después de una fractura de la cápsula óptica o subluxación del estribo de la ventana oval. ¿Cómo vamos a sospecharlo? Porque el paciente va a tener vértigo fluctuante e hipoacusia neurosensitiva. Acompañado puede ser de acúfenos, o sea, zumbidos, dolor de cabeza y en ocasiones congestión auricular, sensación de oído tapado, ¿no? Y a través de un examen, ¿no? Es el fenómeno de Tulio. Bueno, el tratamiento, ¿no? Puede ser conservador, reposo en casa, reposo en cama con cabeza elevada, eh, ablandador, ¿no? Para el tema de las más digestivo.
exámenes de audiogramas. Y quirúrgico, ¿no? Puede ser la colocación de injerto de fascia o músculo para evitar pues que no continúe la fístula. En caso de que haya sangre intratimpánica, no se puede el tratamiento observador o se puede colocar un sellante. Bueno, este es un cuadro que nos ve pues ¿no? las diferencias entre tanto la fractura longitudinal y transversa. ¿Ya? Son en quienes, por ejemplo, una parálisis es más frecuente, ¿no? Ya dijimos, es más frecuente en una fractura transversa, ¿no? Y así, ¿no? Va a haber diferentes diferencias entre ambos tipos de fractura, que son las más frecuentes, ya mencionamos, ¿no? Tanto la longitudinal y la transversa, ¿ya? Entonces, el día de hoy entonces hemos visto ¿no? lo que son las emergencias en otorrinolaringología. Entonces, son las que más se presentan y espero que les pueda ayudar, ¿no? En el tema del, ya vimos la epistasis, las fracturas y el tratamiento que se debe dar a un paciente con traumatismo o fractura del hueso temporal, la pericondritis. Las pericondritis son un poco ingratas, son aparentemente sencillas su reparación, ¿no? Pero son ingratas porque demoran en resolver y el paciente queda un poco insatisfecho muchas veces por la deformidad que puede quedar, ¿no? Eso. Entonces, culminamos con el tema de la clase del día de emergencias en otorrinolaringología. ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que no tiene ninguna duda mis compañeros. Ya, entonces culminamos porque tienen clase, creo, ¿no? Sí, doctora, por favor, ¿me puede pasar sus diapositivas, por favor? Ya, sí, sí lo envío. Ya, Por el gracias, doctora. WhatsApp. Sí, sí, doctora, por favor. Ya, gracias, que tengan Hasta buenas luego. tardes y hasta luego. Hasta luego, doctora.